Mi nombre es Guillermo, y si alguien me hubiera contado esta historia hace unos años, habría dicho que estaba loco. Pero después de lo que viví junto a Emiliano en el cementerio de la Esperanza, ya no estoy seguro de nada. Y si tú estás aquí, te sugiero que cierres bien la puerta, apagues las luces, o mejor aún, déjalas encendidas, porque esto que voy a contarte puede que no te deje dormir tranquilo esta noche. El cementerio de la Esperanza queda en las afueras de Santa Teresa, un pueblo escondido entre las montañas de Guanajuato. Es un lugar que parece detenido en el tiempo, rodeado de muros antiguos y con un portón de hierro que cruje cada vez que lo abrimos. Durante el día se escuchan los cantos de los pájaros, pero en cuanto cae el sol, es como si hasta el viento tuviera miedo de pasar por allí. Yo llevo más de 30 años trabajando en ese cementerio, y aunque digan que los muertos no hacen daño, puedo asegurarte que hay cosas peores que un alma en pena. Mi compañero es Emiliano, un muchacho que apenas pasó los 30. Tiene la mirada curiosa y esa manía de creer en lo que no ve. Dice que los espíritus andan rondando, que los difuntos no se quedan quietos. Yo solía reírme de esas cosas, hasta que todo cambió. Esa tarde, como cualquier otra, estábamos cerrando el portón cuando Emiliano se quedó quieto, mirando hacia el fondo del pasillo principal. ¿Qué miras?, le pregunté, sin darle mucha importancia. Él no respondió de inmediato. Su rostro se había puesto pálido, como si hubiera visto algo que no podía entender. Finalmente me dijo en voz baja: «Don Guillermo, hay una mujer ahí». Seguí su mirada. Allí, entre las tumbas viejas cubiertas de hiedra, había alguien. Una figura delgada, con un vestido de flores desteñidas, de pie junto a una lápida sin nombre. Estaba inmóvil, sosteniendo algo rojo en la mano. «Habrá venido a visitar a alguien», murmuré, aunque por dentro algo no me cuadraba. Nadie en Santa Teresa se queda en el cementerio después del atardecer. Nadie. Emiliano quiso acercarse, pero lo detuve. No sé explicar por qué, pero sentí un escalofrío que me erizó la piel. Algo en esa escena no era normal. «Déjala en paz», le dije. «Cada quien carga con sus muertos». Pero cuando dimos la vuelta para irnos, sentí su mirada clavada en mi espalda, como si supiera quién era yo y estuviera esperando algo. «Antes de continuar, te hago una invitación. Si eres de los que disfruta las historias que ponen la piel de gallina, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campana. Aquí siempre vas a encontrar relatos que no vas a poder dejar de escuchar, aunque quieras». Y eso apenas fue el principio. Lo que descubrimos después nos cambió para siempre. Y te advierto, si sigues conmigo, no hay vuelta atrás. Pasaron algunos días después de aquel primer encuentro. Yo intenté convencerme de que era una simple mujer de luto, que venía al cementerio a visitar a alguien. Pero Emiliano, él no podía sacársela de la cabeza. Cada tarde, cuando el sol se deslizaba detrás de los cerros y la sombra cubría los pasillos de piedra, ella aparecía, siempre en silencio, siempre sola y siempre con el mismo clavel rojo apretado entre los dedos. No sé si era el color pálido de su rostro o la forma en que caminaba sin que sus pasos sonaran sobre la tierra húmeda, pero te juro que había algo en ella que no era de este mundo. Una tarde, mientras yo limpiaba unas cruces caídas, Emiliano se quedó quieto mirando hacia el sector antiguo del cementerio. «Ahí está de nuevo», susurró. Alcé la vista y sí, ella estaba allí. Su vestido largo y gastado flotaba levemente con el viento, como si apenas rozara el suelo. Esta vez no se quedó inmóvil. Caminaba despacio, pasando la mano sobre las lápidas como si buscara algo o a alguien. Emiliano tragó saliva y dijo lo que ya sabía que diría: «Voy a hablar con ella». «No lo hagas», le advertí. «Hay cosas que es mejor dejar tranquilas». Pero él ya había dado el primer paso, y yo me quedé parado, viendo cómo se acercaba con la torpeza de quien quiere mostrarse valiente, pero no puede esconder el miedo. «Buenas tardes, señora», dijo Emiliano, la voz un poco temblorosa. Ella giró la cabeza muy despacio, y cuando lo miró, hubo un silencio que se sintió pesado. Su sonrisa fue apenas un gesto en los labios, pero suficiente para congelarte la sangre. «Buenas tardes, hijo»,
que el Señor te guarde. Su voz era suave, como un canto lejano. No se escuchaba de donde estaba, sino como si la tuviera dentro de la cabeza. Emiliano, tragando nervios, le preguntó: ¿viene seguido por aquí? Ella se limitó a responder: soy solo una visitante, eso es todo. Y sin decir más, giró el rostro y siguió caminando, perdiéndose entre los nichos viejos y las flores marchitas. Cuando Emiliano regresó a mi lado, tenía el rostro pálido y las manos frías como piedra. ¿Qué te dijo?, pregunté, aunque ya lo había visto todo. Me contó sus palabras, y mientras lo hacía, sentí un malestar en el estómago, como si hubiéramos cruzado un límite que no debíamos cruzar. Esto no está bien, muchacho. A esa mujer no hay que buscarla. Pero él no podía evitarlo. Había algo en su mirada que lo tenía atrapado. Algo que, aunque no podía explicarlo, lo llamaba cada día con más fuerza. Yo seguía intentando pensar que todo era imaginación suya, pero había algo que me atormentaba. El lugar donde esa mujer se paraba cada día. Ese sitio había estado abandonado por décadas. Y nadie en el pueblo reclamaba esos muertos. Después de aquel encuentro, algo cambió en Emiliano. No era fácil explicarlo, pero su mirada ya no era la misma. Se notaba inquieto, como si algo lo persiguiera incluso cuando estaba rodeado de gente. Y créeme que en un lugar como Santa Teresa, la soledad es casi obligatoria. Comenzó a tener pesadillas. Me lo dijo una tarde mientras limpiábamos un viejo mausoleo. Despertaba en mitad de la noche empapado en sudor, con el eco de una voz femenina llamándolo por su nombre. Una voz que reconocía, pero que jamás había escuchado en su vida. Yo, a pesar de que intentaba mantenerme firme, también había dejado de dormir bien. Cada vez que cerrábamos el portón del cementerio, sentía que algo se quedaba detrás de nosotros, mirándonos. Un miércoles, poco antes del mediodía, Emiliano se acercó a mí con el rostro desencajado. «Don Guillermo, tengo que mostrarle algo». Lo seguí hasta una de las tumbas más antiguas, la que estaba bajo un árbol de jacaranda. Allí, sobre la lápida desgastada, descansaban 3 claveles marchitos. «¿Y esto?», pregunté, sin entender. «Los dejé aquí ayer. Eran flores nuevas, recién cortadas. Y mire cómo están ahora». No era normal. Las flores parecían haber sido drenadas, como si algo les hubiera arrancado la vida en cuestión de horas. Me encogí de hombros, buscando no asustarlo más. Tal vez fue el sol, o el viento, pero ni él ni yo nos creímos esa explicación. Esa misma noche, después de cenar en el comedor de doña Francisca, Emiliano decidió quedarse un rato más en el cementerio. Quería asegurarse de que la mujer no regresara. Yo le dije que estaba loco, pero él insistió. Y lo peor es que no quise dejarlo solo. Nos sentamos cerca del pasillo principal, con las linternas apagadas y el silencio comiéndonos la paciencia. Pasaron las horas. El aire se volvió más frío, como si el invierno se hubiera metido en nuestros huesos. Y entonces escuchamos los pasos, primero lentos, luego cada vez más cerca. Encendí la linterna y apunté hacia donde venía el sonido. No había nadie. «No puede ser», murmuró Emiliano. Yo la escuché. Yo también. Pero ahí no terminaba la cosa. Apenas apagué la linterna, los pasos regresaron. Y luego, lo más espeluznante, una voz, muy bajita, como un susurro pegado al oído. «Antonio». Emiliano palideció. «Ese es el nombre del esposo de la señora», dijo, casi sin voz. Y antes de que pudiéramos movernos, un crujido fuerte resonó detrás de nosotros. Volteamos al unísono. Una de las cruces de madera había caído al suelo sin razón aparente. Salimos de allí tan rápido como pudimos. No dijimos una sola palabra durante el camino de regreso a la caseta. Solo se escuchaba nuestra respiración agitada y los latidos golpeándonos en las sienes. Una vez adentro, trancamos la puerta con el pasador y apagamos todas las luces. Nos quedamos en silencio, esperando, pero el silencio no era un alivio. Al contrario, se sentía como un vacío que se llenaba de cosas que no queríamos ver. Emiliano se volvió hacia mí.
Don Guillermo, ella no va a parar. Yo no supe qué responderle, porque en el fondo temía que tuviera razón. Aquel viernes por la noche, Santa Teresa se hundió en una tormenta como no veíamos hacía años. El viento aullaba entre las calles empedradas, levantando polvo y ramas secas que golpeaban contra las ventanas. La lluvia golpeaba el techo de la caseta del cementerio, como si quisiera arrancarlo de cuajo, y cada trueno sacudía las paredes. Estábamos refugiados allí, Emiliano y yo, tomando un café que ya estaba frío de tanto esperar. Y entonces sonó el teléfono. Era don Ramiro, el encargado de la funeraria del pueblo. Su voz, normalmente firme, se escuchaba apagada, como si algo lo tuviera inquieto. Guillermo, necesito que tú y Emiliano abran un sepulcro esta misma noche, dijo sin rodeos. Me quedé en silencio, sorprendido. ¿En medio de la tormenta? ¿Está loco, don Ramiro? No es una petición, Guillermo. Es urgente. La familia Ortega ya viene en camino desde la Ciudad de México. Insisten en enterrar a su pariente en un mausoleo que está abandonado desde hace años. Ofrecen buena paga si lo dejamos listo antes del amanecer. Respiré hondo, mirando a Emiliano, que ya había escuchado toda la conversación. Asintió en silencio. Está bien, dije, pero será bajo nuestra responsabilidad. Les pagaré el doble y me aseguraré de que nadie los moleste. Eso último no me tranquilizó, pero ya era tarde para echarse atrás. Nos pusimos las capas de hule, encendimos las linternas y nos dirigimos hacia el sector más antiguo del cementerio. El viento era tan fuerte que las gotas de lluvia se sentían como piedras golpeándonos la cara. Caminábamos en silencio, solo escuchando el rechinar de nuestras botas en el barro que se formaba bajo los pies. El sepulcro que buscábamos estaba en la esquina más lejana, junto a la tapia donde dicen que se cuelgan los zopilotes cuando huelen carne fresca. Cuando llegamos, lo primero que notamos fue el olor. Era como a tierra podrida, pero también había algo más, algo que no podía identificar. Emiliano encendió una vela y la puso junto a la lápida, aunque el viento casi la apaga de inmediato. ¿Estás seguro de esto?, le pregunté. Él no respondió. Solo comenzó a limpiar la piedra mientras yo me encargaba de forzar la vieja cerradura de hierro. Fue entonces cuando sucedió. Entre un relámpago y otro, Emiliano se detuvo. «Ahí está», susurró, señalando a lo lejos. Giré la linterna hacia donde miraba. Nada, solo sombras alargadas de los cipreses moviéndose con el viento. «Te digo que está ahí, la mujer del clavel. No empieces», quise decirle, pero no alcancé, porque en ese instante lo vi, apenas por un segundo. Una figura delgada, casi transparente, observándonos desde entre los árboles. Su rostro no tenía ojos, solo dos agujeros negros y profundos. Emiliano soltó la pala y retrocedió 2 pasos. La respiración se le volvió rápida, como si se estuviera ahogando. «¡Vamos, rápido!», grité. «Abramos esto y larguémonos de una vez». Trabajamos sin hablar, sin siquiera mirarnos. Finalmente, la tapa del sepulcro cedió, levantándose con un quejido metálico. Dentro solo había oscuridad, pero no era una oscuridad normal. Era pesada, densa, como si algo nos mirara desde ahí adentro. Un golpe de viento nos sacudió y la vela de Emiliano se apagó. Él se tambaleó hacia atrás, los ojos desorbitados. «Guillermo», balbuceó, «ella viene». Y antes de que pudiera hacer nada, cayó al suelo como un saco de papas, desmayado. Me agaché para levantarlo. Lo llamé por su nombre varias veces. Nada. Cuando levanté la mirada para buscar ayuda, ella ya no estaba. Ni rastro, pero el clavel rojo que sostenía apareció justo encima del ataúd abierto. No te imaginas el frío que se siente cuando entiendes que no estás solo en un lugar así. Y no me refiero a un visitante común. Estoy hablando de presencias que no deberían seguir aquí. Esa noche arrastré a Emiliano de vuelta a la caseta, bajo una lluvia que parecía cuchillas cortándome la piel. No dormimos, ni yo ni él, y la tormenta no terminó hasta el amanecer.
Antes de seguir contándote lo que descubrimos después de esa noche maldita, te invito a quedarte con nosotros. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Créeme, lo que viene es aún más oscuro. La mañana siguiente fue distinta. El cielo despejado y el aire más limpio engañaban a cualquiera que no supiera lo que había pasado la noche anterior en el cementerio de la Esperanza. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que vi, y menos en lo que le había pasado a Emiliano. Él seguía pálido, con los ojos vidriosos, aunque había logrado mantenerse de pie después de varias tazas de café fuerte. Pasamos el día sin hablar mucho, arreglando unas tumbas, pintando cruces, cualquier cosa que mantuviera nuestras manos ocupadas y nuestra cabeza distraída. Pero el silencio, ese maldito silencio, se sentía espeso, como si aún estuviéramos en medio de la tormenta. Al caer la tarde, escuchamos pasos en la entrada del cementerio. Una mujer de mediana edad, con la piel tostada por el sol y las manos marcadas por los años, se acercaba acompañada de un muchacho y una niña pequeña. «Buenas tardes», dijo con voz suave. «Busco la tumba de mi madre. Se llamaba Antonia Vargas». Cuando escuché ese nombre, sentí que el aire me faltaba por un momento. Emiliano, que estaba a mi lado, se quedó congelado. Nos miramos y supe que él pensaba lo mismo que yo. Ese era el nombre que había dicho la mujer del clavel. «Sí, claro», respondí, intentando que no se notara el temblor en mi voz. «Sígame». La llevé hasta el sector norte, donde el terreno sube un poco y el sol da de lleno en las lápidas a esa hora. Allí, junto a un viejo ciprés, estaba el sepulcro de doña Antonia, una tumba sencilla, bien cuidada. Una cruz de madera clara con su nombre tallado y un florero de barro donde alguien había dejado margaritas blancas el día anterior. Doña Marta, así se presentó, se arrodilló frente a la lápida y acarició el nombre de su madre con los dedos. «Mi madre falleció hace apenas una semana», dijo, conteniendo las lágrimas. «Toda su vida amó venir aquí. Mi padre está enterrado del otro lado del cementerio, pero ella decía que le gustaba este lugar porque era tranquilo». Asentí en silencio. Fue entonces cuando, con un nudo en la garganta, me animé a preguntarle ¿cómo era su madre? ¿Qué solía llevar consigo? Doña Marta sonrió con tristeza. Siempre vestía un traje de flores, aunque estuviera gastado, y nunca se separaba de sus claveles rojos. Decía que eran los favoritos de mi padre, don Antonio. Emiliano apretó el brazo de su hijo con fuerza, tratando de disimular el temblor de su mano. Le conté, sin rodeos, sobre la mujer que veíamos cada tarde, sobre cómo hablaba, cómo caminaba, cómo sonreía. Doña Marta se quedó en silencio unos segundos, antes de suspirar profundamente. Mi madre hizo una promesa a mi padre antes de que él muriera. Le juró que vendría cada día a dejarle flores en su tumba, pero cuando enfermó, ya no pudo seguir viniendo, y eso la atormentaba. Yo sentí un escalofrío en la espalda. Emiliano, por primera vez en horas, alzó la mirada. Entonces, ella sigue viniendo. Después de escuchar a doña Marta, el silencio que nos envolvió fue más pesado que cualquier tumba que hayamos cargado en la vida. Emiliano se quedó quieto, observando el sepulcro de doña Antonia, como si esperara que en cualquier momento ella volviera a aparecerse ahí, parada, con su clavel rojo en la mano. Yo, por mi parte, trataba de entender lo que todo eso significaba. Una promesa rota, una promesa que la había atado, incluso después de la muerte. Doña Marta se levantó despacio, limpiándose las lágrimas, y nos miró a los dos con una expresión que mezclaba gratitud y algo que no supe identificar en ese momento. Si la vuelven a ver, díganle que ya descansamos todos, que puede irse tranquila. Asentí, aunque sabía que no sería tan fácil. Esa noche, el cementerio se sintió distinto, más frío, más vacío, como si algo se hubiese ido, o estuviera a punto de volver más fuerte. Nos quedamos en la caseta hasta tarde, revisando los registros antiguos de los entierros, tal vez porque queríamos distraernos.
o porque había una inquietud que nos empujaba a buscar respuestas donde ya no quedaban preguntas. Pero Emiliano no podía dejar de mirar por la ventana. Cada vez que el viento movía las sombras de los árboles, él saltaba de su asiento. Y no lo culpo. Yo también tenía el corazón en la garganta. A la mañana siguiente, cuando fuimos a revisar el área donde doña Antonia solía aparecer, encontramos algo que me heló la sangre. El florero de barro que habíamos visto junto a su tumba el día anterior, ahora estaba vacío. Ni una flor, ni un pétalo. Y lo más extraño, el crisantemo rojo que doña Marta había dejado, ese que había estado tan vivo y fresco, ahora estaba marchito, pero no como si hubiera pasado tiempo. Number estaba seco, quebradizo, como si alguien o algo le hubiera arrancado la vida de golpe. Emiliano me miró, sin necesidad de decir nada. Yo también lo sentía. Ella todavía estaba aquí. Esa tarde, mientras terminábamos de limpiar los pasillos, Emiliano se detuvo frente a una tumba vieja, una que llevaba años abandonada. Me llamó con un gesto y me mostró algo que al principio no entendí. Un rastro de pétalos rojos, esparcidos desde la lápida de don Antonio hasta desaparecer detrás de los nichos. Los seguimos en silencio, con el pecho apretado, hasta que llegamos a un rincón donde nunca íbamos. Y ahí, justo en medio de la tierra reseca, encontramos un pequeño álbum de fotos. Estaba mojado, sucio, pero al abrirlo, las imágenes seguían ahí. Fotos de doña Antonia, joven, sonriendo, vestida con el mismo traje floreado. Y en muchas de esas fotos, a su lado, siempre estaba don Antonio. Ella no se ha ido porque sigue esperando cumplir su promesa, dije en voz baja. Emiliano asintió, pero lo que dijo después me dejó helado. Y si no lo hace, vendrá por nosotros. Después de lo que encontramos en ese rincón olvidado del cementerio, entendimos que no podíamos enfrentar esto solos. Yo había pasado mi vida entera cuidando de los muertos, pero nunca me imaginé que uno de ellos seguiría rondando como si el descanso eterno no fuera más que un mal chiste. Emiliano fue quien tomó la decisión. Tenemos que buscar al padre Benigno, me dijo, con una firmeza que no le conocía, y aunque siempre me había parecido un sacerdote más preocupado por las cuentas que por las almas, en ese momento, cualquier ayuda era mejor que seguir cargando con esa sombra. Fuimos a la parroquia de San Nicolás esa misma tarde. El sol se escondía detrás de los cerros cuando cruzamos la puerta de la iglesia y el aire olía a incienso rancio. El padre Benigno nos recibió en el altar, terminando de encender unas velas. ¿Qué los trae por aquí, muchachos?, preguntó, con esa voz suya, ronca y cansada. Nos miramos. Nadie quería ser el primero en hablar, hasta que Emiliano soltó todo de golpe. Le contó sobre la mujer del clavel carmesí, las apariciones, el álbum de fotos, los crisantemos secos y el terror que se había metido en nuestros huesos como un frío que no podíamos quitarnos ni al sol del mediodía. El sacerdote nos escuchó en silencio. Al principio, sus ojos mostraban la típica incredulidad de quien ha oído demasiadas historias parecidas, pero a medida que Emiliano avanzaba en el relato, su rostro fue perdiendo color. Cuando terminamos, no dijo nada durante unos minutos. Luego se acercó al altar y tomó un pequeño frasco de agua bendita y un rosario viejo. «Vamos ahora mismo», dijo, y su tono no dejó lugar a dudas. Esa noche regresamos al cementerio de la Esperanza. Yo pensaba que el padre haría una oración simple, quizás unas palabras de consuelo, pero lo que vimos fue algo distinto. El padre Benigno encendió 6 velas alrededor de la tumba de doña Antonia, formando un círculo. Luego nos pidió que no interrumpiéramos bajo ninguna circunstancia. Se arrodilló frente a la cruz de madera y comenzó a rezar en latín. La voz, al principio suave, fue subiendo de tono hasta que resonaba como un eco extraño en la oscuridad. El viento se levantó de repente, y no era un viento normal. Olía a tierra vieja, a flores podridas. Una de las velas se apagó sola, luego otra. «Sigan rezando», ordenó el padre. «No importa lo que vean, no se detengan». Emiliano y yo obedecimos, aunque la piel se nos erizaba,
y los dedos nos temblaban al pasar las cuentas del rosario. Fue entonces cuando escuchamos un susurro. No venía de la boca del padre, venía del suelo. Antonio. Y luego, ¿dónde estás? El padre Benigno levantó la voz aún más, lanzando agua bendita sobre la tierra y repitiendo una oración que no entendíamos. El aire se volvió helado y la tierra alrededor del sepulcro empezó a temblar levemente. Emiliano me agarró el brazo con fuerza. «Está aquí», murmuró. «Puedo sentirla». Yo también. Era como si estuviéramos rodeados por algo invisible, algo que nos observaba desde muy cerca. Cuando la última vela se apagó de golpe, el padre terminó el rezo y se puso de pie. «Esto no se termina aquí», nos dijo, «pero hemos calmado su ira, por ahora». Nos miró, serio, sin rastro de duda en su rostro cansado. «Tienen que ayudarla a cumplir su promesa, o no descansará jamás». Asentimos en silencio. Ya no había vuelta atrás. Sabíamos que no solo estábamos peleando contra un espíritu atormentado, estábamos luchando por nuestras propias vidas. A la mañana siguiente, después de esa noche que nos dejó el alma colgando de un hilo, Emiliano y yo sabíamos lo que teníamos que hacer. No hacía falta hablarlo demasiado. El padre Benigno nos lo había dejado claro. Si doña Antonia seguía deambulando, era porque había algo que le impedía cumplir lo que había prometido en vida. Y aunque costaba creerlo, entendimos que ahora nos tocaba a nosotros llevar ese peso. Caminamos juntos hasta el mercado de flores de Santa Teresa, un lugar pequeño, de esos que huelen a tierra mojada y a polen, donde las vendedoras te miran con desconfianza si no preguntas lo que quieres de inmediato. Una mujer mayor, con la cara surcada de arrugas y los ojos oscuros, nos preguntó: «¿Qué buscan, muchachos?» «Margaritas blancas», respondió Emiliano sin dudar. «Las más frescas que tenga». La mujer asintió y nos preparó un ramo sencillo, pero hermoso. Las flores olían a campo abierto, como si las hubieran cortado esa misma madrugada. Con el ramo en las manos, emprendimos el camino de vuelta al cementerio. El sol del mediodía pegaba fuerte, pero no lograba quitarnos ese frío que llevábamos dentro desde hacía días. Cuando cruzamos el portón de hierro, el silencio fue inmediato. Ya no se escuchaban ni los pájaros, solo el crujir de nuestras botas en el sendero de tierra. Nos dirigimos directamente al sepulcro de don Antonio Vargas. Allí, bajo la sombra de un ciprés viejo, el aire se sentía más denso, como si estuviéramos respirando algo que no nos pertenecía. Nos miramos sin decir palabra y nos pusimos de rodillas frente a la lápida. Emiliano colocó el ramo de margaritas blancas sobre el mármol agrietado, acomodándolas con cuidado, como si temiera romper algo sagrado. Luego, entrelazó los dedos y empezó a rezar en voz baja. Yo, que nunca había sido hombre de fe, cerré los ojos y simplemente pedí en silencio que doña Antonia encontrara lo que fuera que estuviera buscando. Un par de minutos después, algo sucedió. Un rayo de sol atravesó las nubes oscuras que se amontonaban sobre nosotros desde temprano. La luz cayó directamente sobre el sepulcro, iluminando las flores de un modo que nos dejó sin aliento. Era como si, de alguna manera, nos estuvieran diciendo que habíamos hecho lo correcto. Emiliano sonrió, pero sus ojos seguían cargados de cansancio. «¿Crees que sirvió?», preguntó. «No lo sé», respondí, pero en el fondo, algo dentro de mí quería creer que sí. Nos quedamos en silencio un rato más, observando cómo la luz del sol acariciaba la tumba. Esa noche, Emiliano durmió sin sobresaltos por primera vez en semanas. Y yo, mientras me preparaba para cerrar el portón del cementerio, me pregunté si de verdad aquello había terminado, o si lo peor estaba aún por venir. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el cementerio se sintió distinto. No había susurros en la oscuridad. No se escuchaban pasos donde no debería haber nadie. Y el aire ya no pesaba como antes. Emiliano se quedó dormido temprano, en la caseta, sin sobresaltos, sin murmullos que lo despertaran jadeando. Yo, en cambio, me quedé afuera un rato más, sentado en el banco de madera junto al portón, mirando las sombras alargadas de las cruces bajo la luz de la luna. Algo dentro de mí me decía que la historia no había terminado, que de alguna manera seguíamos siendo parte de eso.
Y no me equivoqué. A la mañana siguiente, cuando Emiliano se levantó y me encontró preparando café, traía otra cara. Una expresión tranquila, aunque sus ojos tenían esa mirada que uno solo tiene después de haber visto cosas que no debería. Se sentó frente a mí y sin dar rodeos dijo: «Soñé con ella anoche». Dejé la taza en la mesa y lo miré, esperando el resto. Estaba diferente. Vestía de blanco, no el vestido de flores, y ya no llevaba el clavel rojo en la mano. Hizo una pausa, como si intentara recordar cada detalle. Me agradeció. Nos agradeció a los dos. Dijo que por fin podía descansar. Y después se fue. No supe qué decir, pero por alguna razón le creí. Ese mismo día decidimos ir hasta la tumba de doña Antonia. No había llovido la noche anterior, pero el suelo estaba húmedo, como si algo se hubiera limpiado. Sobre la lápida de madera tallada, alguien había dejado un nuevo clavel carmesí, pero eso no era lo que nos hizo detenernos. El clavel estaba fresco, reciente, y doña Marta no había vuelto desde hacía varios días. Miré a Emiliano. Él solo asintió, sin pronunciar palabra. Sabíamos quién lo había dejado allí. ¿O qué? Nos quedamos en silencio un largo rato, sintiendo el viento mover suavemente las hojas caídas alrededor del sepulcro. No había miedo en el ambiente, solo respeto y una sensación extraña de que habíamos sido testigos de algo que no mucha gente podría comprender. Emiliano se agachó, tomó el clavel y lo sostuvo entre sus manos. Ella vino a despedirse, susurró. Yo lo miré, sin saber si era verdad o solo una forma de convencernos de que todo había terminado. Pero mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de los cerros, algo dentro de mí me dijo que no importaba. Habíamos cumplido con nuestra parte. Habíamos ayudado a que un alma atormentada encontrara su camino. Sin embargo, en un rincón de mi mente, seguía preguntándome si el cementerio de la esperanza guardaba más secretos, si esa historia había cerrado, o si solo era la primera de muchas que aún estaban esperando ser contadas. Pasaron los años, pero hay cosas que uno nunca olvida. Emiliano y yo seguimos cuidando el cementerio de la esperanza, como siempre, cortando el pasto, pintando las cruces desgastadas, rezando alguna oración por los que ya nadie visita. A simple vista, nada había cambiado, pero nosotros no éramos los mismos. Cada atardecer, cuando el sol desaparece detrás de los cerros y las sombras alargadas cubren los pasillos de piedra, siento que el aire se pone distinto, como si alguien nos estuviera mirando desde algún rincón que no podemos ver. Emiliano dice que exagero, pero yo sé lo que vi, sé lo que sentimos aquella vez, y aunque no lo confiese en voz alta, sé que él también lo siente. Dicen que doña Antonia encontró la paz, y quiero creerlo. Sus apariciones se detuvieron. No volvimos a ver su silueta flotando entre las lápidas, ni escuchamos su voz susurrando el nombre de su esposo en la oscuridad. Pero el cementerio de la esperanza sigue siendo un lugar distinto, un sitio donde el velo que separa a los vivos de los muertos es más delgado que en cualquier otro rincón del mundo. Algunos vecinos del pueblo cuentan que, en las noches de luna llena, han visto luces pequeñas moviéndose entre las tumbas. Otros juran haber escuchado a una mujer cantando, como si arrullara a alguien. Yo no los contradigo, solo escucho y asiento con la cabeza, porque sé que es cierto. Tal vez no sea doña Antonia, o tal vez sí. Una noche de tormenta, hace no mucho, estaba solo en la caseta. Emiliano había viajado a la ciudad por unos trámites y me tocó cerrar el cementerio por mi cuenta. La lluvia golpeaba fuerte los cristales. El viento aullaba entre los cipreses y los rayos iluminaban el paisaje como si el mundo se estuviera partiendo en dos. Salí a revisar que el portón estuviera bien cerrado y ahí fue cuando la vi. Una figura se movía entre las tumbas. No era una anciana, era una joven. Vestía de blanco, con un vestido largo que se movía como humo en el aire. Y en la mano llevaba un clavel carmesí, fresco, brillante, como si acabara de arrancarlo del jardín de la plaza. Se detuvo a unos metros de mí. No pude ver su rostro, pero sí sus ojos. Brillaban como dos brasas encendidas en la oscuridad. Y entonces, sin decir una palabra, inclinó la cabeza en señal de respeto.
y desapareció, justo ahí, como si se hubiera deshecho en el aire, como si se hubiera deshecho en el aire. Volví a la caseta, cerré la puerta y me quedé despierto toda la noche, escuchando el tamborileo de la lluvia y preguntándome, ¿era ella? ¿Había regresado para darnos las gracias? ¿O era otra cosa? Una nueva historia que estaba comenzando justo delante de mis ojos. Desde aquella noche, cuando camino entre las tumbas, no lo hago con miedo, pero sí con respeto. Sé que en este lugar hay más que huesos enterrados. Hay recuerdos, hay promesas y hay secretos que todavía no han sido contados. Emiliano dice que exagere menos cuando alguien viene a preguntar por nuestras historias. Pero cuando cierro el portón del cementerio y me doy vuelta para irme, siento que hay alguien que camina detrás de mí, justo fuera de mi vista. Así que si alguna vez vienes a Santa Teresa y te animas a visitar el cementerio de la Esperanza, hazlo de día. Y si lo haces de noche, bueno, no digas que no te lo advertimos, porque hay cosas que nunca terminan. Solo esperan el momento adecuado para volver.